Informe especial. Solo en CTX. Coders. Bienvenidos a Informe Especial en CTX. Hoy vamos a conversar con el expresidente de la Junta Directiva de Ecopetrol, Luigi Echeverri, para aclarar una serie de situaciones, una serie de conceptos que están enredados a partir del tema de los camioneros y del Fondo de Estabilización. Luigi, bienvenido a CTX. Muy buenos días a Jaime, a toda la audiencia, a ustedes. Aquí estamos dispuestos a colaborarle en todo lo que nuestro entendimiento pueda ayudar a dilucidar. Bueno, uno de los temas candentes es que el expresidente Duque congeló, dicen ellos, el precio de la CPM desde el año 2020, en plena pandemia, y que eso le generó un hueco impresionante a las finanzas del Estado. ¿Qué hay que decir al respecto para aclarar esa situación? No, vea, eso no es así. Eso siempre la disculpa de Petro es echarle la culpa a los demás. Lo que pasa es que si uno tiene una panadería y pone un anuncio de que no va a volver a comprar harina ni va a volver a amasar pan, pues no puede pretender que le compren pan ni que la panadería le dé para pagar los empleados, ni nada de eso. Petro viene jugando con el tema de la soberanía energética y la seguridad energética y la sostenibilidad de la movilidad y de los combustibles de Colombia, como si eso fuera algo que se pudiera restituir o se pudiera cambiar de un momento a otro. Yo entiendo que aumento en los costos de gasolina tendría que haber. Ahora tal vez se le olvida al que ha dicho eso, sea Petro, Roa o su gente o el ministro, no sé quién, pero Petro sé que lo digo, que eso era culpa de Duque, que había congelado. Pues hombre, se le olvida que es que en el 2020 lo que se congeló fue la movilidad del mundo entero. Y hay que analizar que eso fue una depresión económica causada por una pandemia global, que fue el COVID-19, que además de eso le causó al mundo una depresión y unas consecuencias financieras que las estamos pagando y las vamos a tener que pagar durante un tiempo largo, porque gracias a la vacuna y a la diligencia de los gobiernos que manejaron bien dos temas, el de vacunación y el de sostenibilidad y recuperación económica, pues los países lograron salir avante de una situación en la cual hoy en día estamos viendo en problemas inclusive a los Estados Unidos y a Europa en materia de empleo y de costo del dinero y financieros. Entonces, ¿qué pasó? En el 2020, Ecopetrol fue una de las únicas dos compañías en el mundo que pasó la pandemia con los números en negro. Una de Malasia y nosotros. ¿Por qué? Por buen manejo. ¿Y eso qué le representó al país? Le representó al país el hecho de que cuando los precios del petróleo se bajaron, inclusive llegaron como hasta menos $9, nosotros habíamos como junta directiva, independientemente del gobierno, tomado la decisión de tomar coberturas a $32. Entonces Ecopetrol pudo seguir vendiendo petróleo en ese momento a India y a la China más que todo, petróleos de Castilla, unos crudos pesados pero muy bien cotizados, y pudo seguir recibiendo a $32 o más los pagos del petróleo cuando el resto de los países estaban perdiendo plata en sus petroleras. Entonces Duque le entregó, y después de eso, pues obviamente en la recuperación y el rebote del precio, Ecopetrol ganó plata. Con esa plata se hicieron dos cosas: iniciar la transición energética con la compra de ISA, que le inyectó al gobierno nacional 4.250 millones de dólares en un solo cheque y un solo golpe, pero también le devolvió por
asamblea extraordinaria, no solamente al gobierno, sino a todos sus accionistas, un dividendo extraordinario sobre sus acciones en ese momento tan necesario. Al recibir la plata de ISA y al recibir la plata de Ecopetrol, de los dividendos, más haber continuado recibiendo la plata de regalías y de impuestos y de obras y todo el efecto de las obras por impuestos y todo lo que generó Ecopetrol en ese momento, el gobierno de Duque puede mantener durante el 2021 y parte del 2022 una movilidad barata a 9.000 pesos promedio. ¿Y eso qué incidencia tiene en el PIB y en el crecimiento del PIB? Muy significativa, porque es que resulta que si usted tiene una movilidad barata comparativamente con el resto del mundo, su economía se dinamiza mucho más rápido. Pero es que el gobierno de Duque no solamente había mantenido los precios durante la pandemia, y ahora estaba mirando yo un Twitter de Gustavo Bolívar cuando llamó en el 2021 a que hubiera disturbios diciendo que había que bajar a 5.000 pesos la gasolina, no que Petro ahora la subió a 19. Y ahora llama cobarde, Gustavo Bolívar llama cobarde a Iván Duque por no haber subido los precios del combustible cuando ellos detonaron un tal estallido social que era la campaña de Petro a la presidencia, detonaron eso. Fundamentados en eso. Ajá. Y en una reforma tributaria que se pasó, que se demoró Duque para pasarla, pero se pasó, donde todos los colombianos contribuimos a que hubiera un fondo de estabilización del empleo, y muchas empresas por intermedio del sistema bancario pudieron mantener a sus empleados durante la pandemia, y obviamente eso también, sumado a la movilidad barata, le causó un crecimiento del PIB del 10.7% en el 2021, a pesar de los disturbios que generaron y los paros que generaron Petro y Bolívar. Entonces, lo que están diciendo es completamente falso. Y ese 10.7% también se tradujo en que la economía venía funcionando como una locomotora que jalaba bien sus vagones debido a este sector minero energético y a su desarrollo y su desempeño, de que Ecopetrol había dado plata durante toda la pandemia y dio más plata después de la pandemia. Y hoy en día se tiraron en Ecopetrol. El parcial con que ellos recibieron a junio, los datos de junio del 2022, fue del 12.6% de crecimiento del PIB. O sea, se perdieron los 12 puntos del PIB que se habían ganado en el 22, tan pronto asumió Petro en el poder. ¿Y eso a qué se le debe? Al riesgo país que le imprimió tener una persona incapaz de manejar el Estado y que quería cambiar el sistema como Gustavo Petro. Los mercados reaccionaron y obviamente la gente tuvo miedo de invertir, como lo sigue teniendo, y obviamente en el caso de Ecopetrol, que es el flujo de caja más importante que tiene el Estado colombiano para poder financiar un déficit, que todos los países en vía de desarrollo tenemos un déficit y tenemos todos los días una curva creciente de necesidades, y deberíamos tener una curva creciente de ingresos, pero si ese flujo de Ecopetrol, recuerda que tenemos dos cosas, regalías y tenemos por el otro lado la parte impositiva. Ponerle más impuestos a los colombianos es una cosa que ya atenta contra cualquier tipo de margen legal que se pueda ganar cualquier persona en cualquier tipo de negocio lícito. Pero por el otro lado, acabar con esa gallina de los huevos de oro, con una iguana que le producía y le generaba mucha plata a un gobierno que tiene el 88% de propiedad de ese grupo empresarial. Un grupo empresarial tan grande que le caben en la barriga a todos los otros grupos empresariales del país. Son 100 empresas. Y hacer los anuncios que hizo Petro irresponsables y decir que no hace fracking y dejar negocios y haber cerrado los pozos de Uchuva y Gorgon en el Caribe que triplicaban las reservas de gas del país. Y lo que pasó con Estados Unidos, el fracking que se estaba haciendo en Estados Unidos y que Petro decidió cancelar esa negociación precisamente en el país del norte. Claro, por supuesto, es que esa era parte de una negociación que ya había empezado en el 2019, que nosotros como Junta Directiva también independientemente la aprobamos y que llevó al país
primero a ganar 60.000 barriles diarios y después lo pasó a 100.000 barriles diarios con una adición que hicimos por el buen desempeño del joint venture con Occidental. Entonces 100.000 barriles, así sean en Estados Unidos, para el grupo de compañías representaba el área de producción más importante que tiene. Ahora, eso se iba, a eso se le iban a sumar 214.000 barriles más de un negocio al cual, por el compromiso del joint venture, Occidental llamó a Ecopetrol y le dijo: ¿quieren parte de este nuevo negocio que voy a hacer? Y Ecopetrol le dijo que sí. Hubo una votación en la Junta, entiendo 7 contra 2, pero después Petro reversó esa decisión sin él tener la autonomía y la Junta se dejó hacer eso. Y entonces la señora de Occidental, ya con todo derecho, por las cláusulas de salida que hay en ese tipo de negocios, que son negocios muy grandes, dijo: no, mire, yo con un país, con una compañía donde incide un presidente y no respeta el gobierno corporativo, está en contra del petróleo, está en contra del fracking, en contra de Estados Unidos, no hago el negocio. Pues, entonces se perdieron 214.000 barriles, 214.000 barriles más diarios. Ecopetrol había anunciado que iba a llegar al 1.000.000 de barriles. ¿Cómo? Con los 700 y pico que tiene, más esos 200 y pico. Eso le sumaba casi el 1.000.000 de barriles. O sea, Ecopetrol le dijo al mercado: créanme que yo voy a tener más producción. Y llegó Petro y pateó la lonchita y le dijo: no, aquí no va a haber más producción. Entonces, ¿qué le pasa a eso? Le pierde el riesgo de la compañía, la percepción en los mercados, inclusive el detrimento patrimonial de los que compraron futuros sobre la posición colombiana de Ecopetrol, pues está por definirse en el futuro, porque ahí tiene responsabilidad el presidente de la compañía y todos ellos, y la junta directiva, porque pues permitieron que eso ocurriera. Ahora, el presidente no tenía por qué meterse allí, y eso le aumenta el riesgo país, le pega el riesgo país, le pega la percepción y al de la compañía también. Y vuelvo y le repito, el flujo de caja positivo de Ecopetrol era de lo más importante que tenía el país cada que iba a hacer financiaciones públicas en el exterior, y bien fuera para emitir bonos o para tomar deuda, pues le iban a decir: haga el favor de mostrar con qué flujo va a pagar. Y el flujo normalmente era Ecopetrol, y después Ecopetrol maciza, y se convertía en una compañía demasiado grande y demasiado importante, que de alguna manera estaba soportando los flujos futuros de la nación. Entonces, aparte de los impositivos. Entonces, digamos que el costo de oportunidad que viene perdiendo Colombia es muy grande. Sin exploración y sin sísmica, nos vamos a ver a gatas para tener de nuevo soberanía, seguridad y sostenibilidad energética en el país. Entonces, cada vez va a ser más incremental el costo de la gasolina. Claro que sí. Lo que estamos haciendo es parar hambre con la nevera llena. Sí, esa es la mejor figura. Vamos a un corte comercial y continuamos en Informe Especial de CTX. Coders. Soluciones personalizadas para el desarrollo de software. ¿De dónde viene nuestro nombre, CTX? Son las consonantes más fuertes de la palabra contexto. Esa es nuestra promesa como medio de comunicación: brindar a nuestros usuarios el contexto de los acontecimientos, dando elementos que les permitan elaborar sus propias opiniones informadas. Por eso, CTX es la contundencia de los hechos. Y seguimos en Informe Especial de CTX con el expresidente de la Junta Directiva de Ecopetrol, Luigi Echeverry. Quería preguntarle lo de dicen que el gobierno ha desmontado subsidios, pero ese fondo de estabilización no se puede comparar con un subsidio desde mi perspectiva. Pero sí quisiera, por favor, que usted nos explicara brevemente por qué no es un subsidio y cuál es la figura realmente con la que se puede bautizar ese fondo de estabilización. No, los fondos de estabilización siempre existen en los commodities, y más que todo en países en vía de desarrollo son necesarios, ¿cierto? Porque lo que se trata es de que los países puedan tener una movilidad más barata, y que si el Estado por algún lado tiene ingresos del mismo sector, pues se cree un fondo que le ayude a estabilizar los precios, porque hay fluctuaciones. O sea, la volatilidad en los mercados de los commodities siempre existirá. Y esa es la razón de ser de los fondos de estabilización.
ese concepto es muy distinto. Pues de alguna manera uno podría decir que es un subsidio, pero no lo es. Eso es un fondo técnico de estabilización, y yo creo que sería mucho mejor no tenerlo, claro, pero si se puede tener y se puede manejar, y entre el gobierno de Ecopetrol lo pudieran manejar, pues es muy importante que exista, o sea, porque le ayuda realmente a la economía nacional de una manera fundamental. Ahora, fíjense que venimos teniendo muchos problemas, porque es que el señor dice que no se puede hacer fracking, y nosotros necesitamos tanto la exploración secundaria como el fracking. Y necesitamos, la transición energética no se da de un día para otro, no es como apagando un switch y prendiendo el otro, no, eso se da en 20, 30, 40, 60 años. Por lo menos, el mundo. Por lo menos. Claro, ajá, por lo menos, y tenemos reserva en el mundo tal vez para 100 o 100 y pico de años, pero la esperanza y la apuesta es que la tecnología nos dé nuevas energías, ¿cierto? Y que sean tecnologías que económicamente lleguen a ser viables. No es que no existan, el hidrógeno existe, pero hay que llevarlas a una viabilidad de todo el sistema que operan, ¿cierto? Que sean negocio. Los derivados del petróleo los vamos a necesitar. ¿Qué ventaja tienen? Que son reciclables. Entonces debíamos trabajar mucho más en eso y en ser una nación muy consciente de cómo se recicla y cómo se recicla más, para poder tener los derivados de petróleo activos en la economía y que no pierda nuestra calidad de vida por no tener, digamos, todos los factores que generan, por decirlo en términos genéricos, el plástico, todos los polietilenos, poliuretanos y todo ese tipo de derivados del petróleo. Para lo otro importante es ver la pérdida humana que viene teniendo Ecopetrol, que era sin duda el mejor empleador, el mejor patrón del mundo, pero también la compañía más eficiente y más dinámica, y lo demostró en pandemia. Que sí que han existido reductos del abuso que tienen más bien una tendencia revolucionaria, sí, pues sí, pero la gran mayoría de esa gente es toda gente muy buena y muy trabajadora, y que sabe y es consciente que sin empresa no hay sindicato. Entonces, y esa pérdida humana es mortal. Mire lo que le ha pasado a Venezuela. Pero el fracking es un tema más bien de los rusos que le han hecho la vida imposible al fracking. El fracking en Colombia ya estaba autorizado, los pilotos, y con toda seguridad iba a dar unos resultados mucho mejores. Que ahí está y se puede hacer en el futuro, sí, pero la pérdida y el costo de oportunidad de todas maneras nos pegan en el balance del país. Y que eso no se hace de un día para otro, eso requiere unos tiempos, unos análisis, unos estudios que demoran un buen tiempo. Eso no es soplar y hacer botellas. Pero por supuesto, lo otro es que Ecopetrol le genera regalías, el 80% de las regalías del país en todos los territorios, son 22 departamentos productores, pero todos los departamentos, todos utilizan combustibles, ya llega la compañía. Además, una compañía que venía ya, digamos, en el comparativo con muchas compañías del mundo, presentando unos indicadores en los últimos años que demostraban que la compañía venía volando, sí tenía compromisos de inversión grandes, y digamos que no vamos a menospreciar el hecho de que siempre hay un problema en la macroeconomía con pagar ese fondo de estabilización, pero no es cuestión de echarle la culpa a los demás cuando usted mató la gallina de los huevos de oro y se tiene que ir a comprar de ayuno a la calle, porque ya no tienen con qué desayunar, y eso es lo que hizo Petro. Entonces, echarle la culpa a Duque no, porque es que Duque tampoco tenía la injerencia en qué era lo que se iba a hacer en Ecopetrol. Y una junta independiente que manejó las cosas bien y que lo hizo con respeto, y así lo demostraron los números y la confianza que nos demostró la bolsa. Le voy a poner un ejemplo muy claro. Cuando se hizo el negocio de ISA había con qué hacerlo, pero usted sabe que uno siempre tiene que tener caja. Uh-huh. Entonces, para poder tener caja, para estar respondiendo por las inversiones que había que hacer, se fue y se sacó una plata prestada. Los bancos creyeron en la compañía, se prestaron la plata y se le pagó al país, al gobierno, un solo cheque. Ahora, eso no estábamos pagando en blanco, estábamos pagando contra utilidades. Muy bien. Después de eso, se sacaron unos bonos, o sea, se emitió una deuda. Y había sido tan bueno el negocio que se hizo de la compra de ISA, y la compañía venía tan bien, y había respetado su caja, que es una de las reglas esenciales. O sea, hay que
elegir en qué se va a invertir, ver se invierte o se coloca el capital de la empresa y a la vez al mismo tiempo hay que ver que no falte la caja para cumplir la obligación. Entonces, eso se venía manejando muy bien y se emitieron unos bonos de deuda para repagarle a esos bancos y recoger otra plata del Estado y ir haciendo el manejo financiero que todos tenemos que hacer en los negocios. Bueno, muy bien, eso se hizo y esos bonos fueron récord en Nueva York. Esa emisión fue récord. Hoy en día esos bonos entiendo que son considerados basura. Y entiendo que el país está estrangulado también y que ir a agarrar deuda en los mercados colombianos nadie la quiere coger en este momento porque no tiene confianza en el señor Gustavo Petro y su injerencia en el deterioro constante de la economía nacional. Eso es lo que hay para decir sobre eso. Finalmente, Luigi, quería preguntarle sobre los motivos de los camioneros para salir al paro. Ellos aseguraron que pues estaban protestando por los 2.000 pesos de incremento. Concretamente, ¿es necesario subir el precio del ACPM? ¿En cuánto debería subir considerando la situación actual de la economía colombiana y del sector transportador? No, pero es que eso depende de cómo esté manejando la economía. Porque es que si usted maneja mal su economía y usted tiene el país emproblemado económicamente, pues obviamente usted no tiene con qué compensar en ese fondo para no subir más los precios de la gasolina y el de la CPM. Digamos que, como todo, digamos que ese puede ser un florero de Llorente para que los transportadores ya no se aguanten más. Pero es que el incremento ha venido siendo constante. Acuérdense que venimos de 9.000 pesos cuando lo entregó el gobierno. Ahora que tenía que subir, sí, pero también si la economía hubiera sido bien manejada, hubiera llegado más inversión al país, Ecopetrol estuviera dando plata, todo lo que se hizo con ISA y en otras cosas, y la economía hubiese seguido creciendo en el PIB, con toda seguridad tendríamos cómo tener un precio más barato o con qué pagar ese extraprecio de los costos comparativos con que es el precio del commodity en los mercados mundiales. Entonces eso es lo que hay que entender. Ese es un juego que hay que irlo acomodando todo el tiempo, pero que depende, o sea, depende de si uno no tiene trabajo, no tiene con qué mercar. Si el país no produce, pues entonces se queda sin con qué mercar y pues tiene que subir el precio de la gasolina porque si no, ahí sí acaba de quebrar Ecopetrol porque le tiene que pagar a Ecopetrol. Ahora, entiendo que el gobierno le pagó a Ecopetrol parte de lo del PP, es el fondo de estabilización, y eso está bien que lo haya hecho, pero obviamente se ven obligados a subir el precio de la gasolina. ¿Por qué? Pues porque no tienen ingresos por otro lado, digámonos la verdad, es el mal manejo del gobierno de Gustavo Petro el que ha creado esto, y de sus ministros de Hacienda, empezando por Ocampo y después por este señor, porque es que Ocampo fue cómplice de las declaraciones de Petro de no hacer fracking y de no continuar explorando ni haciendo sísmica en el país, y hoy en día hay una pérdida de taladro muy importante que deberían estar funcionando y los han parado, los han quitado, y la empresa está en una crisis tremenda. Acuérdense que hoy en día todas las empresas son empresas de servicio, salvo las que tengan patentes por inventos, que usted inventó el chicle o inventó el cinturón de seguridad y eso le va a dar plata toda la vida, pero las empresas que tienen que producir lo que va a los mercados libres y compite, pues son empresas que tienen la necesidad de generar flujos positivos, y si la empresa Colombia no está generando flujos positivos, pues el costo de la gasolina es mucho mayor y de su movilidad, y es triste, pero son factores que ayudan a hundir más la economía y al empobrecimiento, y yo creo que a eso se debe la protesta, y se debe la protesta es por el mal manejo que le están dando a la economía. Claro, revienta por 2.000 pesos de aumento en el diésel, pero es que aquí usted no tiene buenas carreteras, aquí usted no tiene buen servicio, aquí tiene una geografía muy compleja, lo que cuesta traer un contenedor desde la costa hasta el interior del país
vale mucho más que traerlo desde China hasta Colombia, pues llevarlo desde Colombia hasta China. ¿Por qué? Y el desgaste de las mulas, de los camiones, y además la inseguridad que hay en las carreteras hoy en día también es un factor que lleva a los camioneros a protestar. Es más, yo creo que el país ha sido más que generoso con el señor en no hacerle un paro general. Ahora, yo no creo en los paros violentos, pero sí, pues hombre, si las condiciones nos las va a poner imposibles, porque usted lo que quiere es cambiar el modelo económico del país y acabar con las libertades económicas, pues entonces paremos, apaguemos, a ver qué es lo que se queda manejando usted, señor. De acuerdo. Pero echar a los otros, yo no creo que esa sea solución de ninguna clase. Luis Echeverry, muchísimas gracias por estos minutos para CTX, muy amable, y volveremos a conversar sobre todo lo que está pasando en este terreno energético que es tan preocupante, tan crítico y tan definitivo para el país. Le mando un abrazo. Este es el país que más podría estar teniendo beneficios de toda la energía. Este país bien manejado es uno de los países del mundo que más podría estar atrayendo inversión extranjera desde el sector minero energético, que nos transformara como nación y nos llevara a ser una sociedad del conocimiento y a educar culturalmente a nuestra gente para estar preparada para el mundo del futuro. Claro que sí. Lo que están haciendo es criminal. Muchas gracias. De acuerdo, muchísimas gracias a usted y a ustedes muy amables por habernos acompañado. Nos encontramos en otra oportunidad en Informe Especial de CTX. Hasta pronto.